¿Qué cambios podría considerar que sucedieron en el sexenio del presidente López Obrador? Sobre todo, ¿qué políticas públicas educativas fueron el sello distintivo y cómo podríamos hacer una evaluación del mismo? Bueno, sin duda, uno de los cambios fundamentales fue el de la reforma educativa en la dimensión curricular, digamos, pedagógica de esta reforma educativa, porque toma distancia en gran parte, en gran medida. Hay algunas cosas que todavía no logran desprenderse de la lógica anterior, pero logra tomar distancia de lo que fue las reformas educativas anteriores, aquellas pensadas para la competitividad, la individualidad, para responder más que nada a las necesidades laborales de las grandes empresas y reformas además basadas en la competencia, en cómo generar rentabilidad. Y creo que en esta reforma actual coloca otros elementos, ¿no? El de las pedagogías críticas, ¿no? Hoy está ese debate justamente en torno a la biblioteca que están mandando a las escuelas, que tiene varios libros de Paulo Freire, uno de los ejes centrales de las pedagogías populares en Latinoamérica, y que bueno, pues esta reforma también logra recuperar otras metodologías de trabajo para los maestros que son más activas, más dinámicas, la autonomía profesional de los docentes que en otro momento del neoliberalismo pues fueron perseguidos por inventar, por crear, por diseñar libros de texto, currículos alternativos y demás. Hoy en esta parte de la dimensión curricular me parece que hay importantes avances ahí. En cuanto a los libros de texto también, porque son libros de texto distintos, justo que están recuperando o son adecuados a estas metodologías más dinámicas, contextualizadas, situadas, que permiten impulsar tipos de planeaciones curriculares comunitarias centradas en el contexto, en las problemáticas sociales, ¿no? Yo creo que ese es un sello distintivo del gobierno federal. Otro de los avances, pues, fue haber eliminado la evaluación punitiva, la que castigaba, la que despedía y que, pues, levantó grandes inconformidades en el sexenio de Peña Nieto. Y que, bueno, pues hoy la evaluación, si bien tiene muchas cosas que criticar, ahora lo vamos a hacer, pues ya no es una evaluación que sea para el despido, que sea para correr, digamos, a los maestros, como era la preocupación nuestra hace unos años. Así es, y justamente esta es la pregunta, ¿cuál fue la participación de las y los maestros en la incorporación de este nuevo modelo educativo y sus pedagogías? Es decir, ¿cómo podríamos evaluar en otros sexenios? Estamos hablando de los dos sexenios del Partido Acción Nacional, el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional, y este sexenio de la Cuarta T. ¿Cuál podríamos hablar en general de los sellos distintivos y cómo se integran en este gobierno de la Cuarta T? Bueno, hubo una serie de consultas que se hicieron en torno al plan de estudios. Hubo, desde nuestro punto de vista, una participación pues sesgada porque no se permitió que fueran de manera totalmente abierta. Había ciertos controles para que, sobre todo los sectores de los mandos medios, de los mandos bajos, vamos a decirlo así, supervisiones, direcciones, jefaturas de sector, algunos funcionarios de la Secretaría de Educación y personajes afines a partido en el poder, pues participaran. Pero hay otros sectores, tal es el caso de de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que teníamos experiencias que datan desde el siglo XX, literalmente, ¿no? 1994 o 95, en el caso del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, y que, bueno, pues no hubo, digamos, la discusión suficiente, la incorporación de los elementos de las pedagogías alternativas. Sí, lateralmente, sí tocan algunas de las cosas. Muchas de ellas aparecen en la nueva escuela mexicana, pero aquí el problema es que en aras de impulsar una pedagogía, una escuela para todo el país, pues estas particularidades y contextualizaciones, estas alternativas preexistentes, hoy están justamente en riesgo, ¿no? Los gobiernos anteriores, pues te podría decir, la participación de los maestros fue básicamente nula, nunca nos llamaron siquiera a ponerle una coma, a quitarle un punto, un acento, alguna letra que estuviera dentro del plan de estudios. Hoy, pues con todos estos sesgos hubo una participación interesante, ¿no? Y bueno, creo que hay
Con todo y eso, bueno, está avanzando la reforma educativa, pero hay otros elementos, si tengo tiempo, que me parece que quedaron pendientes de este gobierno y que en todo caso van a ser ya responsabilidad de la siguiente presidenta y la siguiente legislatura, o la actual legislatura que ya entró. Sí, claro. Justamente esa era la tercera pregunta, Lev Velázquez. ¿Cuáles son los retos para el próximo gobierno y cuáles son los que, digamos, de lo que no se hizo en esta administración que son fundamentales para el avance educativo? Bueno, mire, fundamental para el avance educativo es que los maestros y las maestras tuvieran una profesionalización adecuada a lo que plantea la nueva escuela mexicana. Es decir, si en la nueva escuela mexicana se dice que la educación ya no es competitiva, ya no es individualista, el sistema de profesionalización del magisterio tampoco puede ser competitivo e individualista. Y resulta que justamente estas características meritocráticas, que es un elemento que fue criticado por el propio presidente, ¿no? En donde aparece la desigualdad, donde aparece el desmantelamiento de los derechos laborales, sociales, corporativos o sociales o del contrato colectivo de los maestros, el sindicalismo como una herramienta fundamental para la defensa de sus derechos, pues esto básicamente desaparece con la ley del sistema de carrera para las maestras y para los maestros. Ahí hubo una propuesta del gobierno federal de que iban junto con Claudia Sheinbaum, reunirse con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues revisar el asunto de este sistema. Hasta ahora no ha sucedido la reunión, parece que podría ser este miércoles, tanto con el presidente como con la presidenta entrante. Y bueno, pues al anuncio de Claudia Sheinbaum de decir, se anula la UCICAM, pero se va a construir otro sistema. Ahí sería muy lamentable que el otro sistema pues fuera igual con otro nombre, ¿no? Como ha sucedido en otros sexenios, el servicio de carrera magisterial por servicio profesional docente y después por sistema de carrera para maestras y maestros, pero que sostiene este elemento de competitividad, individualismo, despojo de los derechos laborales. Sería muy lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí está la propuesta, esperemos que pueda resultar algo bueno. Lo cierto es que tampoco es parte de la agenda legislativa de Morena, del partido en el poder, de la coalición de la Cuarta Transformación. Es un elemento que quedaron a deber. Ya se va el presidente de la República y todavía no está la propuesta de cómo se eliminaría, cómo quedaría este sistema de profesionalización. Y el otro elemento tiene que ver justamente también con la democratización del CENTE, ¿no? Se anunció una reforma laboral, una reforma a la ley federal del trabajo, donde se supondría que los sindicatos entrarían o elegirían a sus representaciones bajo un esquema democrático en el que las maestras y los maestros podrían participar de manera libre, con el voto personal, directo, secreto, ¿no? Y que esto democratizaría el CENTE, ¿no? Un sindicato que pues, ha sido un lastre para la democracia de nuestro país. Y pues hoy, después de que se hizo esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues yo te lo puedo decir con toda claridad y sinceridad, no existe, ya pasaron por ahí más de 40 secciones sindicales del CENTE, no existe absolutamente ninguna representación sindical de las secciones de los estados que sea democrática, a pesar de que ya atravesaron por este supuesto sistema de democratización. Y tampoco se democratizó el Sindicato Nacional. Tan no es así que Alfonso Cepeda Salas es hoy senador plurinominal por Morena, que su periodo se terminó en el mes de febrero. Él está fungiendo como secretario general del CENTE y a la vez como senador de Morena, lo cual pues es antiético a todas luces, se pierde independencia, autonomía, tú no puedes ser parte del Estado y a su vez ser representante de los trabajadores. Y lo peor de todo es que según lo que se ha filtrado, lo que se ha dicho más bien por parte del propio secretario general del CENTE, es que la renovación de esta dirigencia nacional sería hasta 2025. Es decir, la promesa de la democratización del sindicato, las condiciones aquellas de piso igual para todos igual y que esto pudiera efectivamente democratizar el sindicato, uno de los sindicatos más antidemocráticos del país, pues no sucedió, ¿no? Pues, definitivamente. Y el otro elemento, pues tiene... Sí, el otro... perdón que lo interrumpa antes de que se vaya a otro tema, y en este sentido es un disfraz de este Cepeda que esté en Morena, porque pareciera que se responde más a intereses políticos que intereses de democratizar. Y me parece que, y quiero hacerle esta pregunta para cerrar, ¿Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública?
¿Qué piensa al respecto? Que es muy lamentable, porque Mario Delgado está ahí para ser operador político, está ahí para hacer acuerdos cupulares, como los hizo, como lo supo hacer al frente de su partido. Mario Delgado representa el pasado, ¿no? En palabras de la propia Cuarta Transformación, quien presentó la reforma de Enrique Peña Nieto que generó descontentos de cientos de miles de maestros a nivel nacional. Él ha sido responsable de todo este despojo laboral de los maestros, de una reforma que además promovió la privatización de las escuelas, y es lamentable que hoy lo premien al frente de la Secretaría de Educación. No tiene ninguna credencial educativa, pedagógica, jamás se involucró en la construcción de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y otro pendiente, bueno, para acortar también, otro pendiente tiene que ver con la ley del ISSSTE, ¿no? A pesar de que el presidente hizo un compromiso con el Magisterio Democrático Nacional de que iba a quitar la ley del ISSSTE justo precisamente en este debate, en aquel momento 2007, donde se presentaron 2.400.000 amparos contra la ley del ISSSTE y que la Suprema Corte de Justicia resolvió que no, que la ley del ISSSTE avanzaba, entregó las cuentas de los trabajadores a la iniciativa privada, las AFORES, introdujo una tabla de jubilación que lleva hasta más de 60 años a los compañeros trabajadores federales a tener que jubilarse, es mucho más tiempo del que deberían trabajar. Y el presidente decía que había que revisar la ley del ISSSTE, pero lo cierto es que tampoco en este paquete de reformas que se están discutiendo en las cámaras legislativas está la ley del ISSSTE, echar para atrás la UMA, es decir, esta UMA, Unidad de Medida y Actualización, que precarizó también las pensiones de los trabajadores, no está presente. Y me parece que pues ahí sería una obligación de la propia Claudia Sheinbaum de poder presentar estas iniciativas que fueron compromiso con el magisterio. Si no, seguramente, Marta Olivia, otra vez veremos a los maestros en las calles, y eso quizás sea más pronto de lo que se esperaba. Bien, pues estaremos muy al pendiente, profesor Lev Velázquez Barriga, de todos los pasos, porque si en efecto se está hablando de avances en una parte, se tienen que dar también en lo que se refiere a la democratización y sobre todo a la atención y los pendientes que no se resolvieron. Gracias por esta vez.